Mónica Uribe. La doctora Mónica Uribe es historiadora, analista política, especialista en temas religiosos y también ha colaborado con este espacio de noticias para todos estos asuntos papales y vaticanos y todo lo que quieran. Mónica, bienvenida, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, Pepe. Muchas gracias. Tú siempre del mejor humor. A ver, dime, a ver si no se te quita la sonrisa. ¿Por qué duró tanto la primera votación del cónclave? Por una cosa que salió, ya el chismecito así, que la verdad es que no sé cómo salió, pero un periodista inglés, Austin Ivory, señaló en Twitter, bueno, en X, que el cardenal Rainiero Cantalamessa, que fue el predicador de Juan Pablo II y de Benedicto, y todavía le tocó ser el predicador papal con Francisco, se tardó, le dieron un espacio de 15 minutos en la predicación, pero se tardó 50. ¡Qué bárbaro! No, pues Sí, pues agarró es el que ya es bien micrófono. mayor. Ya es bien mayor, Rainiero Cantalamessa. Entonces, creo que, estaba en modo, les voy a dar una lección, bajo prédica, y creo que se alargó un poquito, según se filtró. Según se filtró, lo que no debe de filtrarse. Bueno, esto tampoco era Exacto. un secreto, era un hecho, Digo, no es un secreto, pues, claro. porque no es algo que atañe a la elección, pero sí, eso es lo que se dice, se comenta y se menciona. Bueno, ¿cómo estás viendo los movimientos previos a la votación, a las 4 votaciones que podrían darse el día de mañana, si es que antes en la primera, la segunda o la tercera no se elige papa con los 89 votos necesarios? ¿Cómo estás viendo las corrientes? Las corrientes, bueno, desde luego en todos los medios de comunicación del mundo, se juega mucho con la inteligencia artificial, con las encuestas, con los papables, en fin. Y ya sabes que el que entra papa sale cardenal, como dice el dicho de la iglesia, y es cierto, siempre ha sido igual. El quien menos te esperas, él va a ser el papa. En fin, ¿cómo estás viendo las cosas? ¿Cómo has leído, cómo has percibido el ambiente previo a la selección del papa número 267, Mónica? Muy complicado. De entrada, complicadísimo porque son muchísimos cardenales, son 133, es la primera vez que son tantos. Lo máximo se suponía que eran 120, pero bueno, entre Benedicto y Francisco decidieron que votaran todos los cardenales menores de 80 años. Entonces, bueno, ya, es un quórum complicado. Además, es un quórum importante en términos de que son 71 países los que están ahí representados. Y no es porque interese tanto el país, sino interesa que no son bloques de cardenales. Antes había un bloque español, un bloque italiano, un bloque francés. Y a pesar de que son más los europeos, finalmente hay 71 cardenales que representan un solo país y que son de regiones muy distintas. Además, no se conocen. Digo, ya tuvieron 8 días más o menos para conocerse y para crear algunas alianzas, pero aún así no es fácil ponerse de acuerdo porque hay al menos 3 corrientes identificables: los tradicionalistas, que en términos civiles son conservadores; los moderados, que son liberales; y los progresistas. Entonces ya son 3 grupos ¿Quiénes son importantes. los seguidores del Papa Francisco? ¿Los Los progresistas? progresistas y parte de los moderados. Lo que pasa es que los moderados aceptaban algunas cosas, pero no estaban completamente de acuerdo con otras. Sobre todo, quizá el tema más complicado fue eh, la vía sinodal como única vía a la luz de los acontecimientos en Alemania, porque de verdad ese sínodo de la iglesia en Alemania se salió un poco, bueno, no un poco, un mucho, de lo que estaba previsto. O sea, se polarizó muchísimo la iglesia en Alemania. Entonces, algunos Mónica, tienen miedo. te voy a pedir un permiso, necesitamos ir a corte, pero quisiéramos regresar Adelante. contigo porque hay todavía algunas inquietudes de la audiencia que ojalá puedan ser transmitidas adecuadamente por nosotros. Acompáñanos a un corte y volvemos contigo. El compromiso con la verdad continúa. José Cárdenas informa.
analista política, especialista en temas religiosos. Mónica, seguimos enlazados. Me hacen una pregunta. ¿Qué tanto pesa la corriente jesuita o jesuítica dentro de los 133 electores? O dicho de otra manera, ¿crees tú que pueda haber un Francisco II? A ver, un jesuita, Francisco II, no. No, son 4 los jesuitas, quizá el único que pudo haber sido candidato, bueno, dos, el cardenal Czerny y el cardenal Hollerich de Luxemburgo. No, no son los candidatos que pudieran, vamos. No tienen fuerza. Son más que fuerzas que no va a repetir un jesuita. O sea, si fue difícil que un jesuita llegara al pontificado, que repita un jesuita es sumamente difícil. Un jesuita que además estuvo confrontado con los jesuitas, porque el Papa Francisco tuvo un distanciamiento. Tuvo buena relación, efectivamente. Claro. Estábamos leyendo el libro de El Loco de Dios, no sé si ya lo ojeaste, de Javier Cercas. Ya le di una pestañadita por ahí. Buenísimo, pero buenísimo. Hay una biografía anterior en donde relatan, que se llama Recen por él, que relata todo el conflicto que tuvo con sus superiores jesuitas cuando él mismo era provincial en Buenos Argentina. Aires, en Argentina, Sí. claro. Mónica, ¿cuándo crees tú que podremos poder dar la noticia del humo blanco, de la fumata bianca? Sospecho que por el sábado, que entre el viernes y el sábado. No mañana. No, mañana no. No, mira, son 2 votaciones mañana en la mañana, que serían la segunda y la tercera. Pronosticas humo negro. Sí, en la mañana va a haber humo negro y en la tarde también. Te voy a decir por qué. Porque es un cónclave más complicado que el pasado. El pasado eran 115, se lograron poner de acuerdo hacia la quinta, pero ahora yo veo una iglesia mucho más polarizada que en aquel momento. Entonces va a ser más difícil que lleguen a un consenso mañana. Quizá mañana en la tarde se perfilen por lo menos 3 candidatos a partir de los cuales ya pueda haber consensos, pero hasta la tarde, no creo que sea en la mañana. Correcto, se van perfilando los aspirantes, los candidatos, y van reuniendo los votos necesarios hasta conseguir alguno de ellos, 3, quizá 4, no 89. sé, 89 votos. 89. Y en ese momento se eligen papa. ¿Y qué pasa en ese momento? A la hora que sea, la fumata bianca. Bueno, lo primero que pasa es que se hace el escrutinio, y ya cuando se tiene el escrutinio y la aceptación, sale la fumata blanca. Correcto, pero ¿qué sucede dentro del cónclave? Pues el electo pasa a lo que se llama el Salón de las Lágrimas o la Sala de las Lágrimas. ¿Por qué? Porque ahí lloran los papas, ¿no? Sí, ahí lloran los papas, yo creo que de la impresión, porque sí es una tarea un poco difícil, según se ve y se cuenta, pero más que nada ahí es donde miden sotana, le preguntan el nombre, todo este tipo de cuestiones, habla con algunos cardenales y bueno, después pues ya sale al balcón. Al balcón y saluda. Y saluda y da la bendición. La bendición Urbi et Orbi, que solamente la ejerce, la ofrece cuando es investido papa. No, la bendición Urbi et Orbi se da en Navidad, en Año Nuevo y en Pascua. En la resurrección. Sí, en la Pascua de Resurrección, sí. Correcto. Y tú estás viendo posibilidades para Matteo Zuppi, para el filipino Luis Antonio Tagle, para Robert Sará de Guinea, Gerhard Ludwig Müller de Alemania. ¿Tú ves posibilidades para estos? Para todos no. No veo posibilidades para Matteo Zuppi, para Pietro Parolin, por supuesto. Pese a lo que se haya dicho de que tiene posibilidades, las tiene. Por lo menos se sabía que reunía el 30% de los votos, que no es menor. ¿No esperas un candidato sorpresa? Yo espero más bien eso, que pudiera estar entre cardenales que no aparecieron en las primeras listas. Por ejemplo, el arzobispo de Marsella, el cardenal Avelino,
puede ser él, aunque tengo dudas por lo del idioma. Está el cardenal portugués, José Tolentino Calaza de Mendoza, que es un curialista que puede tener posibilidades. No veo que llegue algún candidato conservador como Müller o como Sará. Primero, Sará le falta un mes para cumplir 80 años. Sí, entonces, correcto. no, por ahí no va. Y Müller está enfrentado con muchos, entonces tampoco creo que por ahí vaya. Entonces, lo más seguro es que sea un candidato de compromiso y que el compromiso sea mantener al cardenal Parolin como secretario de Estado y que en algunos cargos queden algunos conservadores. Eso podría ser una salida, un escenario. Una búsqueda de equilibrio entre la curia que eso es lo que está buscando. Básicamente un perfil cercano a la gente como Francisco, pero más riguroso en la ortodoxia. No tan periférico. Más que menos periférico, más centrado en lo más importante, que ahorita, a mi juicio, lo importante es generar un discurso claro y entendible para todos los católicos en todo el mundo, y por el otro lado, posiciones claras en Europa, que eso es lo que yo creo que es más importante y es lo que está en el fondo. No solamente es el modelo de iglesia, sino que ese modelo de iglesia apoye a la defensa de Occidente. Es lo que está realmente en juego. ¿Sigues pensando la viabilidad de Europa? Como nos dijiste el otro día, ¿sigues pensando que esta vez va a ser un papa italiano? Italiano era lo que se veía la semana pasada. Esta semana no estoy del todo segura, pero sí va a ser europeo, o incluso ya en un grado así como muy extremo, puede ser que se nos cuele un norteamericano. Ahí está el cardenal Prevost, que sí es norteamericano, pero es hijo de franco-italiano y de española. Entonces es un cardenal pues muy europeo para ser norteamericano. Pues puede ser que se nos cuele, no sabemos. Mónica Uribe, te agradezco muchísimo. Mónica, te agradezco tu análisis compartido con la audiencia de Grupo Fórmula. Tú y yo y todos y muchos de la audiencia estamos, pues no al borde de la butaca tampoco, porque no es un asunto de tanta emoción, aunque sí tiene un enorme interés y un trasfondo político muy, muy profundo. Ojalá podamos comentar una vez que tengamos papa, no sé cómo se diga en latín, el personaje. Habemus papam. Habemus papam. Y entonces Papa, vamos a... M al final, por la Correcto. declinación latina. Y a ver a qué se va a enfrentar la iglesia con ese papa, si va un poco a la derecha, el progresismo, un equilibrio, en fin, porque estamos hablando de 1.400 millones de católicos en el mundo, estamos hablando de una crisis en la iglesia donde cada vez hay menos vocaciones. Vocaciones y fieles. Bueno, en América y Europa, porque en Asia y en África va en aumento. Muchas gracias, Mónica. Es un gusto enorme poder conversar contigo. Igualmente. Gracias. Buenas noches. Mónica Uribe, doctora en Historia, analista política, especialista en temas religiosos. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.